Cinéfilo, a lo largo de la historia el ser humano se ha topado con fábulas de criaturas fantásticas, misteriosas, atractivas y seductoras que, de una u otra manera, se han quedado en el imaginario colectivo. Sin embargo, ninguno tiene tanto poder como aquella que se mueve a través de la sombra sediento de sangre y que seduce tanto a sus víctimas como a los espectadores. Pasando por Drácula, Entrevista con el vampiro, Carmilla, Nosferatu y otro sinfín de iteraciones, hoy quiero descifrar contigo el verdadero significado de los vampiros en el cine. ¿Qué hay detrás de las visiones más pop de estas criaturas? ¿Y cómo es que a pesar de siglos y siglos de historia, siguen siendo muy vigentes y muy populares? Todo esto y mucho más discutimos hoy en Fuera de Foco, donde analizamos el cine desde otro enfoque. Cinéfilos de Fuera de Foco, mi nombre es Fer Ramírez y sí, soy parte de este bonito equipo, así que si esta es la primera vez que ves mi cara en uno de estos videos, no te equivocaste de canal, no te preocupes, solamente aterrizaste en esta bonita sección donde pues buscamos darle un poquito más de contexto, análisis y explicación a varios temas y varias cosas que se ven más allá de la pantalla, del cine o de la televisión. Y en esta ocasión vengo a hablar de un tema que me tiene muy emocionada y que sé que a muchos de ustedes también. Y esto es lo que une historias como Entrevista con el vampiro, Lost Boys, Twilight, Drácula, entre muchísimas iteraciones más. Es decir, los vampiros. Pero ¿por qué hablamos de vampiros hoy? Más allá del hecho de que Nosferatu está fresquecita y lista para que vayas a hincarle el diente en cines. Pues bien, más allá del remake de Robert Eggers, no es secreto que el cine de vampiros ha sido, valga la ironía, traído de vuelta a la vida en las últimas décadas. Esto a través de historias que tienen un enfoque tanto young adult o una versión un poco más pop, pero también otras producciones que apelan a emociones muy profundas e intensas. Pero antes de analizarlo a través del ojo del cine, vamos a hablar un poco de estos conceptos. De acuerdo al folclore de Europa, un vampiro es un cadáver que deja su tumba por las noches para alimentarse de la sangre de los vivos, mientras que en otras mitologías, tales como la mesopotámica, en China, India y a su manera incluso de la cultura griega, estas criaturas son figuras seductoras, que no solo se alimentan de los vivos, sino que también buscan seducirlos y alejarlos del mundo natural. Como he mencionado en otros videos, lo cierto es que muchas criaturas, mitos y fábulas son respuestas a un contexto social y a veces una respuesta a preguntas que simplemente no tenían un razonamiento lógico en ese momento. En el caso de los vampiros de manera específica, muchos de los aspectos que los hacen, pues, vampiros están relacionados con enfermedades como la rabia o la porfiria, pero este tema lo abordaremos más adelante. Porque más allá de los detalles y las reglas de cómo convertir o cómo derrotar a un vampiro, considero importante el entender cuál es el fin de los vampiros dentro de la literatura y del cine. Los vampiros, por excelencia, son un reflejo de la otredad, criaturas que no son propiamente humanas y que encarnan particularidades que, en una sociedad moral, no son especialmente bien vistas. En el siglo XVI, en sus primeras apariciones en la literatura, estos vampiros eran un reflejo de lo que tanto la Iglesia como la sociedad misma rechazaba, desde la sexualidad femenina, la homosexualidad, los instintos más animales, el deseo e incluso otras culturas. Así entonces, estas criaturas son una división entre la visión del humano ideal y de lo monstruoso, una criatura que funciona a partir del instinto y que no sigue las reglas morales. En obras como The Vampire de John Polidori, Drácula de Bram Stoker y Carmilla de Sheridan Le Fanu, es el deseo y el instinto lo que acerca a los vampiros a una figura más animal que humana, proponiendo a su vez que el ser humano posee este mismo instinto aunque reprimido. Volvemos entonces a una época donde la moralidad alrededor de lo sexual era la clave, donde las mujeres debían ser puras y sumisas, donde la sexualidad femenina no debía discutirse, donde los hombres debían ser un reflejo de dominio y de poder, y donde la atracción por el mismo sexo también era visto como una criminalidad bajo los ojos de la sociedad victoriana. Esta otredad es adoptada por estas criaturas, a veces a través de subtexto y otras de una manera más explícita. Aunque escrita en el último tercio de los 1800, Drácula de Bram Stoker precisamente aborda estos temas al presentar a un conde que ejerce dominio sobre Jonathan Harker, y a su vez, Lucy Westenra es retratada como el peligro de que las mujeres expresen su sexualidad abiertamente. En la adaptación del director Francis Ford Coppola, podemos decir que estas temáticas son abordadas sí con un ojo clásico, pero también con una visión más moderna, donde la presencia de Drácula despierta los instintos
instintos de todos a su alrededor, desde Mina y Jonathan hasta las novias de Drácula y Lucy, no solo mostrándolo en escenas donde Jonathan es seducido por las vampiresas, sino donde Drácula declara su poder sobre él. Lucy y Mina son inducidas a una conexión hipnótica y eventualmente Lucy es convertida por un vampiro, representado como un lobo gigante y monstruoso. Sin embargo, más que una crítica a la inmoralidad, lo que Coppola hace muy bien con esta película es mostrar a la sexualidad como un instinto, como algo seductor y atractivo, y no algo que necesariamente deba rechazarse por completo. La evolución de estos personajes se da a través de su deseo y de su instinto, no necesariamente siendo castigados por ellos, sino fungiendo como una manera de autodescubrirse. Asimismo, creo que esta película refleja muy bien esta necesidad que tenemos por consumir a otras personas, esta necesidad de volvernos casi caníbales por el amor que le tenemos a alguien, de manera que estamos dispuestos a hacerlos parte de nuestro cuerpo. Y bueno, viene el momento de mi primera opinión controversial. Así que si quieren funarme, háganlo en los comentarios o compartiendo este video con alguien, pues para que más personas vean las cosas que acabo de decir. Y ya saben, no es un truco sucio para tener más visualizaciones ni nada por el estilo. Y bueno, mi opinión es, esta es la razón por la que Nosferatu de Robert Eggers no me terminó de encantar. El subtexto, si es que siquiera lo hay, es muy sutil en algunos temas, y me molesta un poco que el tema de la sexualidad se limite de manera casi definitiva en un solo personaje, en Ellen. Si bien la película sí hace una crítica al control del cuerpo femenino tanto en siglos pasados como a la represión actual, este aspecto para mí se queda extrañamente a medias y no siento que estalle más que en un par de momentos. Esta otredad también descansa exclusivamente sobre los hombros de Ellen, y siendo honestos, tampoco es que se sienta como un personaje tan extraño o tan rechazado, salvo por la historia de su padre y el comportamiento de Friedrich. Pero bueno, volvamos al tema, ya me calmé. Parto de lo anterior para reforzar la idea de que los vampiros casi siempre han sido utilizados como una analogía de aquellas cosas que son rechazadas o mal vistas. Esto bajo una visión moral, lo que naturalmente hace que también podamos verla bajo un tinte religioso. Partiendo de personajes como Lilith, la primera esposa de Adán, en la mitología judía es representada como una mujer prácticamente vampiro, al no cumplir con el rol dictado para el género femenino. Por otro lado, en lugares como Míconos en Grecia, se creía que los vampiros eran resultado de personas que pecaban en vida y no encontraban descanso al morir, condenados a volver a la tierra una y otra vez. El vampirismo muchas veces es retratado como un castigo desde un perfil religioso, cosa que podemos ver en la cinta Thirst del director Park Chan-wook, donde su protagonista, un sacerdote, se autoflagela ante la idea del deseo, y una historia donde el deseo por lo prohibido y la sed de sangre se refleja más bien por su atracción hacia la esposa de su hermano. Debido a estos tintes religiosos, el vampiro también ha alcanzado un estatus de demonio, un enemigo de la iglesia que no sigue sus normas morales. Así entonces, algunos atributos se le han añadido al folclore a partir de estas creencias, entre ellos que no puede entrar a una casa a menos que sea invitado, al igual que un demonio. Curiosamente, el tema del agua bendita tiene sus orígenes en historias más cercanas a la realidad, pues en Hungría, en 1721, durante una crisis de rabia, las personas actuaban de manera errática, rehuían del sol y mordían a otras, lo que hizo a la gente buscar una explicación lógica que terminó en ¡ah! Debe ser un vampiro. La rabia también es una enfermedad donde algunos rehuyen del agua y de algunas esencias fuertes, tales como el ajo. De ahí que esta arma para los vampiros se haya popularizado más adelante en la literatura y en la ficción. Sammy, those are fucking onions. Oh. Y bueno, como mencioné antes, el vampirismo también es una respuesta o una explicación que se le intentó dar a algunas enfermedades. La porfiria, por ejemplo, es una afección de la sangre que impacta la producción de hemoglobina, la proteína rica en hierro que lleva oxígeno a la sangre. Esta enfermedad resulta en sensibilidad extrema en la piel ante la luz y el sol, y una de las formas antiguas de tratarlo era que la persona consumiera sangre animal para reponer los nutrientes faltantes. Asimismo, la creencia de que un vampiro morirá definitivamente si lo parten en cachitos y lo queman es una respuesta a las epidemias y plagas vividas alrededor del mundo, donde con el fin de frenar contagios, los cadáveres debían ser eliminados de esta manera. Por tal motivo, estos elementos y estas maneras de cazar vampiros han cambiado de forma de historia a historia, algunos respetando este perfil demoníaco donde un vampiro no puede entrar a una casa sin ser invitado, tales como películas como Let the Right One In o la serie The Vampire Diaries, y también contando con historias
películas como Abigail, donde se cuestiona el uso de ajos y de crucifijos en contra de un vampiro, porque ¿quién te asegura que al vampiro no le guste el ajo o que en vida era católico? Por otro lado, el simbolismo de los vampiros también ha mutado, no solo por las épocas, sino por el contexto social del lugar donde la historia con este personaje sucede. Tal es el caso de la cinta original de Nosferatu de 1922, la cual forma parte del expresionismo alemán y funge como respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial, donde las sombras son densas, el entorno extraño y sofocante y la realidad una constante pesadilla. Lo cierto es que no hay un simbolismo único o definitivo para un vampiro, pues depende del lugar y la época en la que fue creado para cumplir un fin o propósito diferente. En el caso de esta maravillosa película, Only Lovers Left Alive, es un estudio sobre la inmortalidad, donde uno de sus personajes sigue maravillado por los avances de los humanos, mientras otro está simplemente cansado de vivir tanto. Pues, ¿cuál es el propósito de vivir para siempre si estás solo en ello? Y de acuerdo a Tilda Swinton, esa es la clave de la película. Tienes que amar algo para querer sobrevivir. La idea de la inmortalidad también se refleja a través del miedo a la muerte, lo que motiva a los personajes que forman parte del nudo en Doctor Sueño a cometer los actos más atroces y alimentarse del resplandor de otros. Sin embargo, también el vampiro se ha convertido en una especie de añoranza, donde no siempre se utiliza como un ser rechazado, sino como una visión aspiracional y una versión mejorada y casi perfecta de uno mismo. Por ello, Bella Swan romantiza a los Cullen en Twilight, y por eso también cintas como Aprendiz de Vampiro, Vampire Academy, incluso Shadowhunters, se inclinan más por las ventajas de ser un vampiro que el odio hacia esta idea. En algunas iteraciones, el vampiro es el reflejo de una perfección inalcanzable e inhumana, pero que no deja de ser un objeto de deseo. No obstante, entre estas dos visiones, el monstruo ajeno que viene detrás de ti y la versión perfecta de uno mismo, también hay muchísimos grises. Pues también hay otros peldaños que proponen otras cosas muy interesantes y un autoanálisis del monstruo que reside dentro de nosotros mismos. El debate entre la humanidad y la versión más animal de uno se explora de manera brillante tanto en la cinta como en la serie Entrevista con el vampiro, donde de nuevo la conexión entre sus protagonistas parte del deseo, pero donde ambos llevan una relación complicada, tanto con el otro como con ellos mismos. En 30 días de noche, esto también se explora bajo la idea de ¿qué pasaría si dejáramos a nuestro instinto correr donde la sombra es perpetua, donde no tenemos que responder al hecho de estar bajo los ojos de alguien más? A veces la historia sobre los vampiros alza esa pregunta: ¿qué es lo que nos hace humanos y qué se tiene que hacer para perder esa humanidad? La cinta de Addiction de Abel Ferrara también cuestiona el rol de uno mismo en contra de la necesidad por encontrar satisfacción, volviéndose una analogía a las drogas y a lastimar a los otros para sentir algo. Sin embargo, encontramos a personajes como Peña, un vampiro que ha luchado lo suficiente con su adicción a la sangre para acercarse a la humanidad. Esto no quiere decir que el vampiro actualmente no pueda volver a ser un símbolo sobre la otredad, o que en el pasado no se haya utilizado para ser un reflejo de la perfección y de algo atractivo, pero creo que es muy interesante la manera en la que estos conceptos han sido abordados y cambiados con el tiempo. Por ejemplo, Let the Right One In sigue jugando con la idea de dos personajes que se entienden a partir del rechazo y la soledad que enfrentan cada uno. Por su lado, Oscar es un chico buleado que casi siempre está solo y quien tiene una sed de violencia y de venganza que solo alguien como Eli entendería. Por otro lado, la película The Lost Boys toma a estos chicos perdidos para volverlos parte de un clan, sin dejar de lado las alegorías a temas como el abuso y los ciclos de violencia. En visiones más pop, Buffy the Vampire Slayer también cuestiona qué tan malos son los vampiros en algún punto, y si hay redención a pesar de encontrarlos como un villano constante. Lo cierto es que el vampirismo casi siempre es una forma muy personal de explorar temáticas profundas, desde lo erótico, la sexualidad, la religión, lo que es correcto, lo que es rechazado o juzgado y la falta de pertenencia, el ser extraño y aborrecido. Me van a decir que deje de hablar tanto de Twilight, pero es muy importante mencionarlo también. Incluso en algún momento, Kristen Stewart explicó que esta película sí se trata un poco sobre la opresión a la sexualidad femenina, especialmente considerando que parte del deseo de una escritora mormona, cuyos códigos morales se reflejan a través de los deseos de Bella, y bueno, en el hecho de tener que contenerse alrededor de Edward si no quiere terminar lastimada. Más allá de si el vampiro brilla o no, Twilight sigue siendo una analogía a lo prohibido, cosa que se puede ver desde un foco queer o una visión de opresión a la sexualidad y a la libertad. Y de
De hecho, el romance no es ajeno a las historias de vampiros, porque producciones como True Blood y The Vampire Diaries lo han hecho muy bien al reflejar a estos personajes como algo atractivo, como un elemento y una figura de seducción. Claro que los vampiros también nos han llevado a otras iteraciones más centradas a preguntas banales o ejecutadas de maneras más cómicas. Tal es el caso de What We Do in the Shadows, haciendo burla de todo el misticismo detrás de unas figuras que quizá no sean tan interesantes si existen realmente. Particularmente, estas series hacen referencia a la elegancia, el porte y el poder que ha sido perpetuado a través de los vampiros gracias a interpretaciones como la de Bela Lugosi, permitiendo que el cine y la televisión también se dé permiso de burlarse de algunas cargas absurdas en este tipo de historias. Y en otras representaciones, el vampirismo también juega con la idea de la cacería y el ser prácticamente sometido al poder de otro. Tal es el caso de películas como Fright Night o From Dusk Till Dawn. A veces villanos, a veces héroes y a veces una excusa para vender boletos de cine y mantener a flote la industria de la sangre falsa de Hollywood. La verdad es que el tema de los vampiros no deja de ser un acto constante de seducción, no solamente en términos sexuales, sino también un acercamiento de nosotros con nuestra propia moralidad. Mi historia de vampiros favorita, de hecho, es Midnight Mass del director Mike Flanagan, donde el director experimenta con muchísimos de estos temas. En esta historia, la religión es el hilo conductor de lo que sucede en este pueblo aislado del mundo, pero no de una manera mala o buena, sino como algo que simplemente está. Esta serie juega con la idea de creer en algo superior, en salvación y a veces sin tener en cuenta el sacrificio que esto implica. Y juega también con la idea de la culpa, de los errores que cargamos en vida y lo que hay más allá de la muerte, si es que como vampiros estamos condenados a perder nuestra alma por las cosas que hemos hecho. Curiosamente, lejos de ser una historia sobre muerte, para mí también es una historia sobre vivir, donde no importa si eres perfecto, sino que estás vivo. La imagen del vampiro es algo muy rico, que no deja de abrir nuevas aristas para hacer un canal y contar más historias sobre deseo, sobre nuestra relación con lo prohibido y con la muerte misma, así como la idea de lidiar con las partes más oscuras de nosotros mismos, o por otro lado, seguir soñando con la versión más perfecta que tenemos para ofrecer. Cinéfilo, si llegaste hasta aquí, te agradezco el haberme acompañado a este intenso análisis sobre el rol de los vampiros en el cine y la televisión. Tuve que acortar mucho porque ustedes saben que de brujas y vampiros yo sería feliz hablando todos los días de mi vida. Antes de irnos, me encantará leer en los comentarios si tú tienes una visión distinta sobre el rol de los vampiros en la ficción, o si consideras que hay alguna película o serie en particular que refleja de manera única a estas criaturas. De nuevo, gracias por venir a este espacio el día de hoy y te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y que me encuentras en mis redes sociales como @hernamesfer y a Fuera de Foco lo encuentras en Instagram como @fueradefocolatam. Gracias al equipo de Fuera de Foco y especialmente a Dan, que siempre se rifa con la edición de todos estos videos. ¡Gracias! Si aún no lo has hecho, te invito a dar clic al botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos que tenemos para ti semana a semana. Y también vienen muchísimos análisis más para que veas el cine desde otro enfoque. Este video me dio sed. Pero bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. ¿Quién jugaba con las luces? ¡Nos vemos!